Buenos días. Buenos días, profe. Ok, vamos a iniciar entonces. Nosotros tenemos pautado el inicio a las 7:15. De 17 estudiantes, nada más hay presente 9 estudiantes que ya están registrados. Entonces, vamos a revisar un poco hoy lo que es todo lo que tiene que ver con el planteamiento del problema. Y vamos entonces a revisar los temas de investigación que ya algunos, por lo menos, tienen una idea de lo que van a hacer. Esa idea tenemos que empezar a delimitarla hasta llegar a definir exactamente qué es o cuál sería la propuesta de investigación que nosotros vamos a plantear. Y recuerden que ustedes tienen que entregar una actividad para hoy estamos, creo que para el 10 de septiembre, el día antes de la última clase de la semana del cierre. Y ustedes saben que este primer corte está cerrando el 11 de septiembre. Ustedes allí van a presentar como primera parte del trabajo lo que es el planteamiento del problema. Para eso nosotros tenemos que trabajar hoy y la próxima semana en lo que es el planteamiento del problema y cómo lo vamos a hacer y cómo ustedes van a llegar a eso. La idea la semana pasada de que ustedes hicieran revisiones en el CRAI y conocieran un poco cómo se hace la revisión de la literatura, es que fueran viendo estudios y fueran revisando de manera que empecemos a concretar qué es lo que queremos hacer. De todas formas, hoy vamos a hacer un ejercicio que vale como nota del taller y que va a ser calificado solamente a las personas que estén presentes. O sea, no puedo estar poniendo nota de taller a todo el mundo si no está en la clase. Vamos a utilizar una herramienta para definir los problemas en función de ese tema que ustedes ya esbozaron. Solamente tengo 3 temas. Tengo el grupo 1, que está conformado por Chelsea, por Carol, Giovanni y Andrés, que van a hacer algo con la harina de Sacha Inchi como suplemento alimenticio en bovinos. Tengo el grupo 2, que es cultivos sostenibles, donde está Edward, María Fernanda, Gustavo y María Rincón. Y tienen un tema, una idea que es cultivo sostenible. Por supuesto, cultivo sostenible es un tema así como muy grande, muy general. Y el grupo 3, hasta el momento, solamente tenía a Juan Mendoza con suplementación alimentaria en bovinos. Y queda un grupo 4 que no tiene tema. Entonces, fíjense ustedes. No sé si todos me están escuchando, si todos, o si alguno tiene algún problema de audio o que no esté escuchando bien, por favor, me informa en este momento. Profe, buenos días. Buenos días, Chelsea. Dígame, Chelsea. Profe, lo que pasa es que tengo un poco mal la conexión, entonces es por si de pronto en algún momento me desconecto o algo así, pero igual yo estoy en todo momento que tenga conexión. Bueno, profe. Ok, no hay problema, Chelsea. Gracias. ¿Alguna otra persona tiene algún problema? Además, el tiempo está así como de lluvia, ¿no? Y entiendo que cuando hay problemas así de lluvia, aunque haya ahí como una lucha entre el sol por salir y las nubes negras, espero que no llueva para que todos puedan estar conectados. Si Profe, alguno, dígame, María. Acá en Mesita sí está que llueve desde temprano y el problemita de acá en Mesita es que siempre que llueve así fuertesísimo se va la luz, entonces
también por Bueno, si cualquier cosa. es bueno, María Fernanda, Chelsea, Estoy en la todos. misma situación de Mafe. Ok, esto, por favor, si llega a pasar algo, de que se les va la luz o cualquier cosa, me escriben un mensaje al WhatsApp. Puede ser al WhatsApp del grupo, ¿yo? Entonces escribe, profesor, bueno, si se va la luz, de repente no va a tener ni cómo escribir, pero en la medida o cuando llegue o en el transcurso de la mañana o del día, usted, profesor, esto me desconecté porque se fue la luz, ¿no? Fíjese, yo ya tengo aquí registrado 9 estudiantes, han llegado 2 más, entre eso creo que Nicolás, que lo acabo de ver. Eh, Esto, y me falta registrar a alguien que creo que es al señor Luis Enrique, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Hoy todos deben entregar el ejercicio que se va a hacer porque esa es prácticamente la calificación del taller. ¿Por qué? Porque las 2 primeras semanas prácticamente, aunque hayamos hecho actividades, no se considera. Pero esta semana es clave este ejercicio. Y este ejercicio es clave para la nota de ese porcentaje que ustedes tienen como taller. También es clave y yo no puedo seguir esperando a que se decidan por cuál tema o por cuál idea queremos investigar y a que se decidan quiénes van a conformar el grupo 3 y el grupo 4. Yo tengo 2 grupos conformados y si en el transcurso de esta mañana no me presentan quién va a trabajar con Juan Mendoza y quién va a estar en el grupo 4, pues Profe, sencillamente yo los agrupo. qué pena. O sea que solo hay 2 grupos ya conformados. ¿Cuáles son los 2 grupos? El grupo 1 está Chelsea, está Carol, Joan y Andrés, y son 4. El grupo 2 está Edward, María Fernanda, Gustavo y María Rincón. Serían 4 grupos, 3 grupos van a ser de 4 y un solo grupo va a tener 5 personas. El grupo 3 solamente está Juan Mendoza y él está proponiendo un tema de suplementación alimenticia en bovinos. Aquí tienen que buscar específicamente qué van a hacer, porque este tema de suplementación de bovinos, yo tengo en todo el año 2019 y el primer semestre lo han planteado. Así que por ningún motivo vayan a pensar que se van a tomar un trabajo de los anteriores para presentarlo. No, Porque sí, yo profe, lo tengo, porque ¿no? no te acuerdas Entonces, que nosotros ya te habíamos dado también el grupo que era Santiago, Iván Vitrago y Kevin Saavedra. ustedes lo pusieron en el Padlet. Profe, creo que nosotros, o sea, ese día creo que ninguno tenía lo del portátil, ¿no te acuerdas? Ok, dígame entonces quiénes son, por favor. ¿Ese es que ustedes están con Juan Mendoza o es otro grupo? No, profe, yo no, que yo sepa, no sé si estaremos con él, porque, o sea, acá en el grupo que tenemos de WhatsApp está Iván Buitrago, Kevin Saavedra y Santiago, o sea, yo. Ya va, vamos con calma. Iván, Iván Iván, Buitrago, ajá, Kevin ok, Saavedra, ok, ya va un momento. Ajá, ¿quién es el otro? Kevin Saavedra Sí, ya, y pues yo, Santiago Martins. pero hay 3 nada más, son mínimo, tienen que estar 4. Profe, y es que acá, o sea, acá en el grupo hay otra persona, pero la verdad no sé quién es ese número y no aparece el nombre. No sé quién Pero, será esa, qué otra pero, o sea, persona es. sí, o sea, sí está acá en el grupo, pero sí somos 4. Déjame ya en el transcurso de la clase ya te digo el otro nombre. Sí, profe, qué pena. Es que en el transcurso de la clase tienen que hacer un ejercicio y tienen que ponerme los nombres de todos. Y Ah, sí, la profe, nota, una vez le tranquilo. vuelvo a decir, la nota del taller solamente son para los que están de forma presencial. Listo, profe, Los que ya tranquilo. advirtieron que tienen problemas, que se les puede ir, no hay problema con ellos, porque yo sé que o si se desconectan es por un problema de electricidad porque empezó a llover, o se desconectan, salen y entran, ¿no? Listo, señor, Entonces, profe. fíjense. Eh, Profe, dígame, Carlos. profe, yo soy con Juan Mendoza.
Yo me Usted escribí está... ahí, Ok, no me nombró. ok. No me nombró. Profe, yo no sé con quién hacerme. Lo que pasa es que en el padre que estaba viendo ahorita nada más me aparecía Juan Mendoza. Yo no sé si fue que después me lo escribieron. Está entonces Juan Mendoza, Carlos Felipe y ¿quién más está? Carlos, métame ahí. Sí, sí, y Luis Marta Y a mí Ok, también, fíjense. Morris. y Morris. Ok. Y meto a Nicolás entonces también, ¿verdad? Sí. Sí, profe, sí, por favor. Ok. Entonces quedan 4. Entonces, los dos que faltan van a estar con el grupo 4, Santiago. Sí. Iván Buitriago, Kevin Saavedra, Santiago Martín, y ahí faltan 2 personas. Eh, y están listos los grupos. Listo, Eh, profe. ¿Y cuáles son las esas dos. otras 2 personas? Bueno, me imagino que el otro, déjame ver la lista un momento, por favor. Eh, Varón ya está en un grupo. Sí, Sí, ¿verdad? señor. Sí, señor. Con Alejandra y Gustavo y Fernanda. Ah, ok. Es que lo tengo por Edward. Joan Sebastián también está en un grupo. Carol Natalia también está en un grupo. Eh, Martín, Martín está en el... Ok. Hay un Martín Cubí de Santiago. Todo eso soy yo, profe. Ah, ese eres tú. Sí, Ah, señor. Santiago Martín, sí, perdón, está aquí. Luis Enrique se acaba de meter en un grupo. Juan Camilo es Juan Mendoza, ¿verdad? Ah, no. Este es Juan, sí, Juan Camilo es Juan Mendoza. Andrés Camilo también lo vi por allá, está en un grupo. Sí, señor. Ok, Nicolás acaba de meterse en el grupo 3. Falta esta persona, Arturo Pulido Burgos, no lo tengo en ningún lado, ¿no? Ese pasaría al grupo 4. Y Carlos Felipe creo que está ya en un grupo. Ujú. Chelsea está en el primer grupo, María Alejandra también, Gustavo también. Y bueno, está faltando, a ver, Luis Miguel Rusi no está en ningún grupo. Hay alguien por ahí que nada más tiene 3. Son 17. Profe, yo también ya tengo grupo con Andrei Barón. Sí, me está faltando Rusi Marín. eh, Kevin ya está por acá. María Fernanda también. Y Iván Fernando Vaca tampoco lo tengo. ¿Quién me dice esto? Estarían faltando 2. A ver, pero ¿por qué me sale uno de más? 1, 2, 3, 4. Son 17. Está faltando también Iván. Ok. Y está faltando eh, alguien que se llama Luis Miguel, que creo que no ha venido a ninguna clase. No sé si él... Profe, yo creo que no creo que, yo creo que la aplazó, no sé por qué no entró a ninguna clase si no estoy mal. Sí. Que está por allá en la finca, algo así. Bueno, ya ahí revisaremos después esto. De todas formas, ya él está perdiendo también su porcentaje porque hoy sí lo estamos considerando en serio. Fíjense, el grupo 4 estaría entonces, hasta el momento, en ese grupo están confirmados Iván Buitriago,
Por cierto, ya va un momento. Iván, es que yo no te tengo en la lista. Iván Buitriago. Profe, ese no es el mismo Iván que tuviste, Iván Vaca, algo así. Creo que es el mismo. No sé. ¿Cómo? No es el mismo Iván, Ya va. Iván Vaca, algo así. Creo que El, él también es apellido Vaca, si no estoy mal. pero es que me dijeron Buitriago, es Vaca. Me están hablando de Iván Fernando. Ah, profe, sí, yo no sé, pero creo que es Iván Buitrago Vaca, algo así, si no estoy mal. No, es Iván Vaca Vaquero. Y me dijeron un tal Iván Buitriago. Ah, profe, entonces ahí sí me corchó. Es la misma persona, supongo. Pero ella pregunta en el grupo, profe, que es que no contestan. Sí, porque no tengo ningún Iván Buitriago. El único Iván que tengo es Iván Vaca, eh, Iván Vaca Vaquero. Ok. Bueno, no, ya vamos a revisar de nuevo entonces eso porque tienen que definir con qué van a trabajar. Vamos a revisar un momento la presentación. Eh, por favor, ¿todos están escuchando bien? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a esperar que Aula Virtual me permita abrir la presentación. Ya va, primero que nada, creo que estoy, sí. No sé, tengo la señal completa, pero no me quiere abrir la presentación. Ya espera un momentico a ver si abre. Es importante que el grupo 4 vaya pensando la idea de investigación para que podamos avanzar. Eh, ¿Ustedes por casualidad abrieron sus aulas virtuales o tienen problemas con el aula virtual? Profe, esas plataformas siempre están Esa caídas, están plataforma está muy fallando. caída, profe. Coño, bueno, que ya iba a decir algo que no debía decir. Déjenme ver si puedo entrar por otro lado. Pasa que esta presentación es tan genial y cuando se pone en genial temprano abrí aula virtual para no tener problemas, pero no me quiere abrir la presentación. Vamos a buscar otra manera de abrirla. Eh, ok. Ya va un momento. Eh, Vamos a cerrar aquí esta pestaña de la universidad. A ver acá. Ok. Deme unos minutos que estoy tratando de abrirla por otra fuente.
Ahora bien, mientras abren las presentaciones, podemos ir revisando eh, los temas o las ideas que ustedes tienen. No sé si en el transcurso de la semana ustedes han hablado o han conversado sobre específicamente, por ejemplo, el grupo uno de Sacha Inchi pues está un poco más centrado porque ellos están hablando de usar el Sacha Inchi como suplementación del ganado bovino. Pero el grupo 2 que está hablando de cultivos sostenibles, no sé si ustedes han revisado qué es lo que quieren hacer con esos cultivos sostenibles. Profe, pues la verdad estamos mirando cómo lo enfocamos a un solo cultivo, porque como usted ha dicho, el tema es muy amplio y es mejor solamente enfocarlo a un cultivo para que sea más corto y más preciso. Ok, Estamos en busca de ese cultivo. bueno, pero hay que empezar entonces a revisar cuál es ese cultivo, pero cuando me hablan de cultivos sostenibles, así sean cultivos, tienen que ir revisando realmente qué es lo que quieren hacer con ese cultivo, ¿no? Eh, Igual, cuando me hablan de suplementación alimentaria en bovinos, pues eso es un tema bien grande. Entonces también ahí hay que definir eh, qué tipo de suplementación o exactamente qué es lo que se quiere revisar de la suplementación de bovinos. Para nosotros entonces eh, poder ir definiendo ese tema y que ustedes puedan ir planteando el tema de investigación. Eh, Como ustedes saben, pues el tema de investigación es realmente la esencia de toda investigación. Y plantear un problema de investigación y hacerlo en forma correcta y plantearlo bien, pues eso nos ayuda realmente a desarrollar la investigación. Es más, algunos autores opinan que, que si se tiene bien planteado el problema, pues ya se tiene eh, un cierto porcentaje de avance en la investigación. Si nosotros planteamos un problema y seguimos con dudas en cuanto al problema, pues el desarrollo de la investigación se hace un poco eh, más complejo. Entonces la idea realmente es que estemos claros en cómo planteamos un problema y la importancia del problema. O sea, el problema es el eje principal de todo tipo de investigación. Si ustedes tienen bien planteado un problema, se puede desarrollar la investigación sin mayores problemas. Bueno, déjenme ver acá si podemos. El aula virtual sigue ahí pensando, pero ya la estoy abriendo directamente desde el editor y vamos a ver si logran ustedes verla. Espera unos segundos. Entonces la idea es ir pensando en esas ideas, cómo llevamos esas ideas a un planteamiento de un problema. Profe, Eh, profe, Dígame. nosotros que no habíamos definido bien el tema, nuestro grupo, por la comunicación y eso, estábamos pensando en trabajar en producción bufalina. ¿Nos podemos enfocar solo en la producción? Sí, bueno, habría que revisar qué es lo que ustedes quieren hacer con eso que llaman producción
De búfalos, Bufalina, ¿me estás diciendo? sí, de Sí. búfalos de agua, que son los que utilizan acá. Profe, pues, Bueno, ya vamos a revisar eso. Vamos a esperar a ver. Yo no sé si es el tiempo de lluvia que tenemos, pero hoy está todo de un lento terrible. es que está Ok, lloviendo. déjeme entonces acá compartir. Sí, déjeme. Bueno, acá está lloviendo muy leve todavía, ¿no? Apenas está cayendo como una llovizna leve. Ya va un momento para ver si logro eh, ok, compartir. Me avisan por favor cuando todos estén viendo la presentación o si la logran ver o no. Bien. La están viendo, ¿no? Ok. Sí, profe. Vamos sí, ya, déjeme ubicarme. Ahora sí empieza a llover un poco más fuerte. Entonces, fíjense, vamos a hablar de lo que es el problema. Generalmente llegamos a plantear un problema de investigación partiendo de una idea. Esas ideas es las que ustedes ya tienen. Hay una idea de trabajar con cultivos sostenibles, hay una idea de trabajar con producción bufalina, una idea de trabajar con alimentación suplementaria del bovino, y hay una idea de hacer harina de Sacha Inchi para los bovinos. Eh, Partiendo de eso, pues nosotros debemos definir cuál es el planteamiento del problema. En líneas generales, cuando nosotros emprendemos una investigación, es porque queremos solucionar algo, es porque queremos buscar un nuevo modelo, porque queremos describir o definir nuevas teorías, porque queremos comprobar algo que ya se hizo, pero lo queremos ver si eso da resultado en otro contexto, o porque queremos realmente buscar nuevas alternativas para ciertas problemáticas que se están presentando en el área agropecuaria. Entonces, esa idea nosotros lo tenemos que transformar en un objeto de investigación. Ese es, tenemos que definir, partiendo de esa idea, cuál va a ser nuestro objeto de investigación. Entonces, hablar de que cultivo sostenible sea el objeto de investigación, pues es algo muy grande. Que realmente ya tenemos claro, bueno, vamos a suponer que el objeto van a ser los cultivos sostenibles, pero como dijo una de las miembros del equipo, pues hablar de cultivos sostenibles es muy grande. Y así con cada uno de los temas. El tema que está un poco más precisado hasta el momento es el del Sacha Inchi. Entonces, ese objeto de investigación nosotros lo tenemos que convertir en el problema de investigación. Y según Bernal, pues el problema de investigación es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto de estudiar. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Cuál es el fenómeno, el evento
el hecho o el objeto del estudio que se va a realizar. Generalmente esta fase inicial, plantear el problema, se considera una de las partes fundamentales o la más importante en cualquier investigación o en cualquier proceso de investigación. Cuando usted somete una propuesta de investigación para que se la aprueben como tesis de grado, cuando usted va a una convocatoria de investigación o cuando usted somete eso como un proyecto para buscar crédito, lo primero que van a revisar es el problema para conocer si está bien planteado. Si el problema no está bien planteado, ya ahí empiezan a surgir los inconvenientes para que ese proyecto pueda ser seleccionado. Entonces, aquí surge la necesidad de que nosotros debemos expresar con claridad y precisión cuál es la situación o la realidad que se va a estudiar. Y aquí nosotros tenemos que empezar a establecer variables y las dimensiones de esas variables. Debemos tener todos claros que plantear el problema nos va a proveer las directrices y los componentes fundamentales de la investigación. De acuerdo al problema que nosotros tenemos, pues nosotros vamos a diseñar o vamos a proponer el diseño de investigación. Y el problema pues es clave para poder entender los resultados, porque los resultados van a estar en función de ese problema que nosotros estamos planteando. El problema origina esa necesidad de nosotros buscarle una solución a algo. Y como ya les dije desde el principio, pues es el punto neurálgico de una investigación. Generalmente el problema se presenta con unos antecedentes, con una descripción, una formulación y una justificación. Tenemos autores como Roberto Hernández Sampier, que es el libro más utilizado en metodología de la investigación, que él dice que los elementos del problema son los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias. Nosotros generalmente seguimos el esquema que tenemos acá. Primero, ¿qué problema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema que tenemos? Para eso revisamos antecedentes, qué se ha hecho respecto a ese problema, para ver cómo está el tema. Y ahí revisamos si hay insuficiencias en el tema, si el tema ha sido suficientemente investigado o si el tema no ha sido suficientemente investigado. Entonces, allí va surgiendo algo. Oye, por cierto, no, yo creo que había un grupo que había hablado de algo del cultivo de la parchita. Creo que era el grupo donde estaba Iván, pero ahorita estoy viendo que estamos hablando de producción bufalina. Tienen que revisar eso. Luego de esos antecedentes, nosotros entonces describimos el problema. Eso es, relatamos el problema. Y luego entonces formulamos el problema. ¿Qué significa formular? Formular significa hacer una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que queremos investigar? Y por supuesto que eso que queremos investigar tenemos que justificarlo y tenemos que revisar la viabilidad de ese estudio. Por ejemplo, lo que le decía sobre cultivo sostenible. Sobre cultivo sostenible hay muchísima información, se han hecho muchísimos estudios, pero no podemos nosotros decir que es viable, decir, bueno, vamos a estudiar cultivo sostenible. No, tenemos que empezar a definir
por lo menos qué es lo que queremos hacer con cultivos sostenibles, qué queremos, en qué lugar queremos realizar la investigación y qué vamos a solucionar con estudiar cultivos sostenibles. Generalmente lo que hay que exponer son las características o rasgos del tema, la situación o los aspectos de interés. Es un poco contar lo que está pasando en relación con ese tema que nosotros estamos seleccionando. Narrar los hechos que caracterizan esa situación, mostrando las implicaciones y las soluciones. Y ese enunciado de ese problema, esa descripción del problema, significa precisar la naturaleza y las dimensiones, sus dimensiones con detalle, con precisión. Significa ambientar las características de ese problema, narrar los antecedentes de la situación de estudio, incluir y mostrar los hechos y contemplar todo lo que está relacionado con el problema. Generalmente ustedes tienen acá varias diapositivas donde más o menos le explican, según algunos autores, cómo hacer el planteamiento del problema. Ok. Esto, voy a parar un momento acá, porque Profe. me preocupa que me estén escuchando. Sí, profe, lo estamos escuchando perfectamente. Ok, porque es que empezó a llover fuerte, o sea, fuerte, fuerte. Entonces, fíjense, en términos generales ya tenemos un tema, vamos a precisar ese tema. Generalmente, lo que tenemos que empezar es a afinar, a precisar y a estructurar esa idea de investigación. Es decir, a formalizar esa idea y a delimitar esa idea de investigación. Existe una herramienta, no sé si ustedes la conocen, que se llama el árbol de problemas. ¿Alguno de ustedes ha manejado esa herramienta o ha escuchado hablar de esa herramienta? No, profe, pero profe, esto se podría parecer un poquito como si estuviésemos hablando de la espina de pescado en el cual derivamos los problemas y hallamos como en subproblemas para investigar. Sí, sí. O sea, ustedes pueden trabajar, incluso la espina de pescado también es una herramienta útil, ¿no? Que ustedes pueden poner en práctica. Esta herramienta que les estoy hablando es la herramienta que pertenece a lo que se llama la metodología del marco lógico. ¿Qué es la metodología del marco lógico? Eso no es una metodología nueva, esa ya tiene unos cuantos años. Esa es la metodología que utilizan los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la FAO, como la ONU y como gran parte de las entidades públicas de Colombia para la presentación de proyectos. Es más, la universidad a partir de este año, todas las convocatorias internas de investigación
lo que nosotros conocemos como FODEIN se están haciendo a través de la metodología del marco lógico. En esa metodología del marco lógico, entonces, es donde se plantea esta herramienta del árbol del problema. Por supuesto que está asociada a otras herramientas, eh, como es el análisis de los involucrados, el árbol de objetivos, la matriz de marco lógico, que no vamos a revisar en este espacio, pero que es realmente lo que se está utilizando ahora para ir a convocatorias de investigación internacionales y que ya se está adoptando en Colombia, porque casi todos los organismos, los que son gobernaciones, lo que es ministerio del gobierno, pues están trabajando también con la metodología de marco lógico. Marco lógico de repente tiene alguna similitud con lo que es la espina de pescado. Lo único que nosotros vamos a, si se quiere, lo estructuramos como un árbol. Entonces yo les voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el árbol de problemas, y el ejercicio de hoy consiste en que ustedes hagan el árbol de problemas, y ese árbol de problemas lo van a hacer partiendo del tema que ustedes tienen. Y acá ya se requiere que precisen un poco más el tema, porque si no van a tener dificultades para desarrollar el árbol de problemas. No sé si tienen alguna duda hasta el momento de lo que se ha planteado. No, profe, pues ya que me mostré la voz de problema, eso todo normal, todo bien, profe. Ok, bien. Sí. Antes entonces de hacer la presentación, revisemos por acá rápidamente quiénes faltan por nombrarlos en la lista. Tengo 14 personas. Tengo aquí registrado a Juan Camilo, a Chelsea, a Santiago, a Joan Sebastián, Andrés Camilo, María Fernanda, Carlos Felipe, Eduard Barón, Nicolás, Luis Enrique. ¿Quiénes no he nombrado, por favor? Profe, yo Lugo Mosquera, Carol Natalia. Carol está de temprano, no sé por qué no la tenía registrada. Carol Natalia, Lugo Mosquera, ok. Gracias, Profe, profe. profe, es que a mí se me fue la luz y qué, y hasta No sé, Juan Camilo, yo lo tengo usted desde temprano, que usted siempre está antes de cuando yo abro la plataforma, el primero que me consigo es a Juan Camilo. Saavedra, profe. Kevin tampoco estaba registrado. Ok, sí. Kevin Saavedra. Ok. Gracias, profe. Y no, son 13 porque creo que alguien tiene 2 entradas. Ok. Profe, ¿usted ya me llamó? Sí, Gustavo. Lo que A pasa, ver, profe, es que yo estoy aquí con Aleja, yo estoy desde un solo computador. Sí, ya estoy viendo. Muchas gracias, profe. Gustavo y María Alejandra están. Ok. Bueno, estamos los 14, fíjense. Voy a buscar la presentación, a compartirles la presentación, y ustedes eh, en aula virtual que se quedó ahí pegada, me imagino que por los problemas de la lluvia. Déjenme mostrarles un momento el aula virtual. Cuando llueve, así tengamos el máximo de señal, siempre se nos presentan problemas. Ok.
Ok, están viendo el aula virtual, ¿verdad? Sí, señor. Ok, hay una sección que se llama una herramienta para realizar el planteamiento del problema. Ahí tienen ustedes la presentación que les voy a hacer ahora, que es esta que está en PDF, y tienen un video que es como de 10 minutos sobre qué es el árbol del problema, el concepto y los componentes. No obstante, con la presentación que les voy a hacer, podemos trabajar. Vamos a tratar de hacerla antes que haya aquí algún problema de electricidad. Si me llego a salir es porque se fue la energía, ¿oye? Porque el agua, está lloviendo muy fuerte. Ya va un momento que creo que no están viendo todavía la presentación porque no la he compartido. ¿Sí? Acá para poderla abrir otra vez. Presentar. ¿Me confirman cuando la estén viendo, por favor? Todavía no, profe. Nada. No, profe, todavía no. Todavía no. No, profe. ¿No ven nada todavía? Ya, déjenme otra vez intentarlo. Está Tengo de difícil con la lluvia que está cayendo. Sí, sí, ya estoy otra vez poniéndola para ver si la pueden ver, porque es que no entiendo por qué no la logran ver si yo la estoy viendo, o sea, si está compartiendo. Esperemos un momento a ver si es que tarda. Ahora sí, profe. Deben unos 2 minutos y ya revisamos si se está viendo. Sí, profe, ya se le ve. ¿Lograron ver la presentación o no se ve todavía? Sí se ve, sí se ve. Ah, ok. Entonces vamos a iniciar. Esto es una presentación sencilla y quiero que a partir de esta presentación ya ustedes tienen que ir pensando un poco más en, en ese planteamiento del problema. Déjenme ver porque la lluvia de verdad, bueno,
Esta metodología del árbol del problema, en pocas palabras, lo que significa es mapear o graficar el problema. Algo parecido a lo que se hace con una espina de pescado, pues una espina de pescado es graficar el problema. Bien. Generalmente el árbol de problemas nos ayuda a comprender la situación actual en el contexto del problema. Nos ayuda a identificar los problemas principales en relación con el contexto del problema. Permite identificar relaciones de causalidad, o sea, causa y efecto. Y visualiza las relaciones de causalidad e interrelaciones en el diagrama árbol de problemas. ¿Qué es eso? El árbol del problema es sencillamente, tal como nosotros vemos un árbol en la naturaleza, el árbol tiene, pues, por supuesto, unas raíces. El árbol tiene un tronco y el árbol tiene unas ramas. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues revisamos cuáles son las causas del problema y esas son las raíces. Ese tronco del árbol se nos convierte en el problema principal. Y las ramas son los efectos. Es tal como vemos un árbol. O sea, tiene sus raíces, tiene su tronco y tiene sus ramas. Ahora bien, ¿cómo construimos ese árbol? Primero tenemos que analizar la situación. ¿Y qué es analizar la situación? Analizar esa idea que tenemos de cultivo sostenible, de producción bufalina, la idea que tenemos de alimentación suplementaria y la idea que tenemos con el Sachaín. Y empezar a preguntarnos qué es lo que ocurre o qué está ocurriendo con cada uno de esos temas. ¿Por qué ocurre? ¿Y qué es lo que se genera? El segundo paso es identificar el principal problema de la situación analizada. El tercer paso es analizar las causas y los efectos. Profe, qué pena pues colocar otra vez el primer paso. Pues, estamos en el primer paso, ¿verdad? Ya. ¿Ibas a preguntar algo de eso? No, profe, era para mirar, ya listo, ya, gracias. Ok. Hasta llegar al quinto paso, que es donde nosotros profundizamos en las causas y en los efectos. Ahora bien, vamos a revisar un ejemplo para que ustedes vean cómo se va haciendo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Estas diapositivas las encontramos en plataforma? Es lo que les acabo de decir, está en la sección que se llama una herramienta para plantear el problema. Ahí está la presentación y está un video también sobre esta metodología, sobre esta herramienta, porque la metodología es el marco lógico. Entonces, en la tercera o cuarta sección que se llama una herramienta para plantear el problema, ahí está la presentación. ¿Quedó claro? Vamos a seguir este ejemplo. Tenemos una empresa que se llama Adme Corporation. Es una compañía que se dedica a vender materiales de odontología. Ellos en sus revisiones semestrales que hacen del funcionamiento de la empresa, detectaron que la empresa venía presentando detectando un aumento de un 40% de quejas y reclamos de sus clientes. Ya va un momento que es que... Ok, ya va un momento.
Camilo. Disculpen la interrupción, es que estaban tocando el apartamento. Bueno, en conclusión, la empresa se dedica a la venta de materiales odontológicos y detectaron que tienen un incremento en un 40% de quejas y reclamos. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos analizaron esas quejas, esos reclamos, las clasificaron por tipo y frecuencia y profundizaron en los motivos de esas quejas y reclamos. ¿Qué hicieron? Llamaron a los clientes para ver por qué se estaban quejando o por qué los reclamos. También chatearon con ellos a través de WhatsApp y analizaron un poco la situación. Entonces, fíjense bien. En esto que ustedes están viendo allá, aquí en esta presentación, les pregunto algo. ¿Cuál es el problema que se está presentando? ¿Cuál sería el problema de investigación en este caso? ¿Cómo así, profe, con la pregunta bien? Ajá. Si ustedes tuvieran con esto que ustedes tienen ahí, que están viendo en sus pantallas, tuvieran que definir cuál es el problema, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál sería el problema? ¿La mala atención? No, la mala atención es una causa del problema. O sea, es como si, vamos a decir, esa causa pues es un problema pequeño, pero ese no es el problema principal. ¿La demora en la atención, mejor dicho? ¿La demora sí, en la solución de problemas? Siguen siendo problemas pequeños que dan lugar al problema principal. A ver, ¿quién más dice algo? O sea, mal. ¿Cómo? Mal producto. También es una de las causas del problema. O sea, la inconformidad. Sí. Porque dices una compañía de 20 materiales de odontología. Entonces, no sé, como que el problema sería que no están llegando pues bien los materiales completos. Fíjense. Todo eso que ustedes me están diciendo no está malo, pero no es el problema principal. El problema principal se los están dando. El problema principal es el aumento del 40% de quejas y reclamos de los clientes en el último semestre del año por el servicio de venta de materiales de odontología, ¿verdad? Todo eso que ustedes me dijeron son causas de ese problema. Pero el problema es ese, es que hay un aumento del 40% de quejas. Imagínense que ustedes, Gustavo y María Alejandra, que ustedes tengan un 40% de reclamos en los negocios que ustedes hacen. Eso sería un problema grave porque eso va a ocasionar, ¿qué pudiera ocasionar? Pues que ustedes van a disminuir sus ventas, ¿verdad? Prácticamente, o sea, yo digo que la quiera porque el 40% ahí está como prácticamente la ganancia de uno como empresa. Exacto. Entonces, ustedes tienen ahí al frente el problema y no lo estaban viendo. Ustedes estaban viendo eran las causas de ese problema. Pero el problema principal es ese aumento de quejas. Ahora bien, a veces hay que familiarizarse con esto, porque imagínense, ponga el caso de cultivo sostenible. Ustedes se quedan pensando, bueno, ¿y cuál es el problema del cultivo sostenible? Pues es allí donde tenemos que indagar cuál es el problema que ustedes creen que hay con los cultivos. Realmente cultivo sostenible viene siendo como una acción o como lo que debemos poner en práctica para mejorar algo. Entonces, el problema no es realmente cultivo sostenible. El problema es lo que hay. O sea,
esa idea de cultivo sostenible viene porque ustedes están pensando en algunos problemas que se están presentando en el campo. Igual, o sea, me hablan de la producción bufalina, ajá, pero ¿qué es lo que pasa con la producción bufalina? No hay un mayor desarrollo de ella porque está presentándose algún problema, o qué es lo que queremos indagar. Igual el Sacha Inchi, bueno, el Sacha Inchi como suplemento. Pero ¿qué pasa? ¿Se está perdiendo las cosechas de Sacha Inchi? ¿O qué es lo que vamos a aprovechar de Sacha Inchi? ¿Es el fruto o es las hojas del Sacha Inchi? ¿Cuál es el problema que hay con, o el ganado tiene muchos problemas por alimentación cuando vienen las épocas de verano y entonces el Sacha Inchi es un alimento? O sea, ¿realmente el Sacha Inchi es el problema? Entonces tenemos que indagar cuál es el problema. Si ustedes me dicen que van a utilizar Sacha Inchi para suplementar el ganado bovino, pues lo más seguro es que el problema no es el Sacha Inchi. El problema es la suplementación del ganado. ¿Y qué está pasando? Elevados costos en los alimentos procesados, o hay que buscar formas de que los costos de suplementación bajen para que dé ganancias la producción de bovinos. Entonces, allí es donde yo los quiero llevar. O sea, ustedes tienen unas ideas muy generales, pero tenemos que buscar cuál es el problema. Prácticamente las ideas que ustedes tienen sería como la solución, o sería realmente lo que estamos buscando proponer. Entonces, fíjense, tenemos el problema, vamos a buscar las causas. Y aquí pueden colocar todo eso que me estaban diciendo ahorita. Hay mala calidad de los productos no tienen resistencia, y los trabajos que se hacen con esos productos pues presentan fallas. O sea, se caen las amalgamas, se parte el diente o se parten los trabajos dentales o se ponen amarillos. O sea, mala calidad del producto. Pero además de eso, el servicio de postventa es malo, que también por ahí lo mencionaron o hicieron una aproximación a eso. O sea, el personal que se envía no ofrece soluciones y a veces actúan groseramente cuando les reclaman por el material en vez de buscar una solución. Les cortan al cliente, no lo tratan adecuadamente. Incluso cuando el cliente llama, quien atiende por teléfono no los atiende bien. Otra de las cosas que están pasando es que entonces los productos han subido excesivamente de precio. Eso que ustedes están viendo allí como causa lo llevamos al árbol como raíz. Y podemos decir entonces, tenemos el problema y tenemos la primera raíz, mala calidad de los productos. La segunda raíz, deficiencia del servicio postventa. Y la tercera raíz, aumento de los precios de los productos. Entonces, ahí nosotros empezamos a construir el árbol. Y tenemos las raíces y tenemos el tronco. Ahora, ¿qué ocasiona eso? ¿Qué efectos están pasando? Entonces, revisamos. Las compras de los clientes se ven disminuidas. La imagen de la empresa se ve afectada. La competencia se ve fortalecida y gana terreno. Entonces, nosotros tenemos ya una primera parte y vamos a las ramas. Sencillamente tenemos entonces una rama un efecto es la disminución de las compras de los clientes. La otra es pérdida de imagen de la empresa y la otra es fortalecimiento de la competencia. Y ahí tenemos nuestro pequeño árbol. Con ese pequeño árbol, nosotros entonces profundizamos en las causas y en los efectos. Vamos a ponerle más ramas a ese árbol y vamos a ponerle más raíces a ese árbol, ¿verdad?
tenemos así esta forma de árbol. Y nosotros al profundizar, ¿a qué se debe, por ejemplo, la mala calidad de los productos? Uno, que el producto se daña muy rápido. Y dos, que hay baja resistencia de los productos. ¿Qué pasa con el servicio postventa? Pues hay capacitación insuficiente al personal y hay mala actitud del personal. Y cuando hablamos entonces de el aumento de precios de los productos, pues encontramos también que hay aumento de la materia prima y que no hay suficiente producción en el país de materiales odontológicos y los tienen que importar. Y al importarlos, pues van a ser más costosos. Y ustedes pueden seguir bajando y profundizando en las raíces. La primera línea, nosotros podemos decir que son las causas directas y después podemos ir diciendo las causas indirectas. Pero todo eso lo podemos tratar como pequeños problemas que dan o que originan el problema principal, el tronco del árbol. Y luego, esos efectos que tenemos, esos tres principales efectos, se nos pueden convertir en un árbol más frondoso, con más ramas. Si hay disminución de las compras de los clientes, ya por ahí lo decían los chicos, hay pérdida de utilidad. Hay disminución de la participación de la empresa en el mercado. Y por supuesto, vamos a tener pérdida de la motivación del personal, porque al haber pérdida de utilidad y disminución de la participación en el mercado, empieza a afectarse también al trabajador, al colaborador. Quizás ya no se le puedan dar algunos bonos especiales o algunas bonificaciones especiales. Ya el trabajador se siente que está en una empresa que no es competitiva, siente que las empresas de la competencia son las que están vendiendo. Y entonces nosotros podemos tener un árbol un poco más detallado. Esto es de una u otra forma muy parecido a la espina de pescado, pero esto es la metodología que se está utilizando para definir problemas. Y a partir de acá nosotros entonces empezamos a relatar cuál es el problema. Entonces nosotros empezamos a ver en la corporación tal, o podemos iniciar presentando cuál es el propósito de nuestra investigación, qué es lo que está pasando en la organización, y vamos llevando todo esto que tenemos en ese gráfico a un texto. Ustedes tienen acá varios ejemplos. Aquí hay, por ejemplo, un problema de que en una institución llamada 1 de Mayo, los estudiantes están involucrados en acciones de vandalismo. Y ustedes empiezan a visualizar hacia abajo todas las causas y hacia arriba todos los efectos. Tienen aquí un esquema de cómo realmente uno hace el árbol. El problema principal es el tronco. Las causas son las raíces y las ramas son los efectos. Aquí tienen un árbol de problema de accidentes en buses. Tienen cuáles son las causas, tienen cuáles son los efectos. Aquí tienen uno que el problema es la dificultad de las personas de bajos recursos para adquirir alimentos en la ciudad de Cali. Esto es un árbol problema de un trabajo de investigación, de un artículo de investigación. Y ustedes ven cómo lo van esquematizando y cómo va creciendo. Entonces, en la medida que se profundiza, pues nosotros vamos teniendo más claro cuál es el problema. Aquí tienen algo de deserción escolar en educación media.
Por ejemplo, nosotros pudiéramos en este momento analizar por qué hay deserción en la educación universitaria en estos momentos. Pudiéramos decir que el principal problema se debe a la pandemia del COVID. Y pudiéramos asumir por allá. ¿Pero a qué se debe? Una causa es que, por ejemplo, a algunos estudiantes no les gusta la virtualidad, les gusta son las clases presenciales. Otro problema de la deserción pudiese ser que muchos estudiantes viven en áreas rurales donde no hay cobertura ni señales para conectarse a una red. Otros es que no tienen recursos, no tienen equipos de computación, no tienen teléfonos avanzados, entonces tampoco pueden conectarse. Y bueno, ¿qué trae eso como consecuencia? Bueno, que empiece a disminuir el número de estudiantes en las educaciones, en los institutos de educación superior, que las universidades vean mermadas sus ingresos, que varios profesores puedan quedarse sin trabajo, etcétera. Entonces podemos ir analizando un árbol de problemas. Tienen acá uno muy sencillo, que es baja productividad agrícola en las comunidades de los campesinos del Puno. Entonces, por ejemplo, las causas que ellos dicen es que hay deficiente tecnología, hay desconocimiento del uso de pesticidas y herbicidas, hay insuficientes recursos económicos. ¿Cuáles serían los efectos? Bueno, cultivos de baja calidad, presencia de plagas y otros que malogran los cultivos, campesinos con pocas oportunidades. Y yo pudiera fácilmente decir que este árbol de problemas me lleva a que yo plantee en esa comunidad que como alternativa para solucionar este problema, que iniciemos el desarrollo de cultivos sostenibles en algunos rubros. Eso pudiera darme solución a ese problema. Entonces ustedes ven allí que ya el problema no es el tema o la idea que ustedes tenían de cultivo sostenible, ya no sería el problema. Eso pasa a ser una solución o pasa a ser la alternativa para solucionar un problema. Y de allí que por eso es importante ubicarse en un contexto. Aquí tienen baja competitividad a nivel nacional e internacional en materia de producción y comercialización de productos agrícolas en el departamento del Quindío. Y tienen sus causas y tienen sus efectos. Aquí tienen otro de producción agropecuaria insostenible en el departamento del Atlántico. Aquí tienen uno de baja productividad agrícola. Y aquí tienen uno de un proyecto de investigación que presenté en relación con sistemas de gestión de la calidad y que carecen de sistemas de gestión. Y ustedes ven cómo se fue planteando el problema y cómo es que podamos utilizar una herramienta sencilla, así como pueden utilizar una espina de pescado para ir planteando el problema. Ahora bien, preguntas al respecto, dudas, aclaratorias. ¿Se ve sencilla la herramienta o la ven muy compleja? ¿Qué me dice? Pues, profe, hasta el momento entendible, pues obviamente si se pone en práctica se mejora su uso, ¿no? Claro, y eso es lo que vamos a hacer ahora, porque este taller es para hacer un árbol de problemas. Entonces, ya ustedes tienen un tema. Ahora busquen
por qué o indaguen en sus mentes, váyanse hacia los sitios que ustedes están pensando y revisen. Y me van a presentar un árbol de problemas sencillo. Quizás sea el problema principal con las primeras causas y los primeros efectos. Para que a partir de ese árbol de problemas podamos plantear el problema. Y lo completamos con la clase siguiente. ¿Cuál va a ser la metodología? A partir de este momento, ustedes tienen hasta las 9:30 para entregar ese árbol de problemas. Ese árbol de problemas lo pueden hacer en manuscrito, lo pueden hacer en Word o en PowerPoint, como se les haga más fácil. Y al final, cada grupo me lo va a pasar por WhatsApp, al WhatsApp del grupo. Yo voy a estar acá pendiente para cualquier duda o pregunta la hagan. Entonces, a partir de este momento hasta las 9:30, que es la hora de salida, tienen para presentarme ese árbol. Yo los voy a acompañar, vamos a parar la grabación para que no quede todo esto ahí, ese espacio vacío. Y si tienen dudas de cómo iniciar, entonces podemos ir viendo. Ustedes me dicen entonces, vamos a suponer, ya por lo menos el Sacha Inchi. Es que el Sacha Inchi, ustedes lo están presentando como una alternativa para solucionar el problema de suplementación de alimentos. Pero ¿dónde estaría el problema? El problema está en la producción bovina. Si ustedes me están hablando de eso es porque entonces hay problemas, ya sea por altos costos de los alimentos, ya sea por las épocas fuertes de verano donde disminuye el forraje. Profe, Diga. Nuestra investigación se basa pues en el hecho de cambiar la alimentación a base de soya a base de Sacha Inchi. ¿Me entiende? En la alimentación, obviamente, la alimentación bovina, pero pues sería nuestro principal objetivo es cambiar la soya por el Sacha Inchi. Pero ¿por qué quieren cambiar la soya por Sacha Inchi? Pues leyendo una tesis muy parecida encontramos unos datos que, por ejemplo, que arroja que el Sacha Inchi es prácticamente parecido en cuanto a proteína y valores nutricionales a la soya, siendo la soya un cultivo muy común. Entonces, ok, pero fíjense. ¿Pero les baja los costos o algo así? Vamos a tratar de buscar el problema, o sea, ¿qué pasa? La soya es muy costosa cultivarla. Pregunto, o sea, o el cultivo se daña. Una pregunta, lo que nos toca hacer es sobre los temas que seleccionamos, ¿cierto? Qué pena. Claro, tiene que ser sobre el tema que seleccionamos. O ustedes cambian el tema en este momento, pero me lo participan. Bueno, puedo buscar otro tema. O sea, Joan Sebastián. Señor. Ustedes hasta hoy pueden cambiar de tema. Hasta hoy pudiesen cambiar de tema. ¿Oye? Diga. Profe, entonces, es que nosotros tenemos la suplementación de alimentación en bovinos. Entonces, como usted nos dice que está muy extenso, eso lo puedo, digamos, implementación del botón de oro en la alimentación de bovinos. Sí, pero entonces, o sea, fíjense, ¿por qué todos me están hablando de suplementación de bovinos? Entonces, aquí la cuestión no es cambiar, por ejemplo, la soya por Sacha Inchi o poner el botón ese de oro que tú dices, sino cuál es el problema y por qué se están buscando tanto los bovinos. Porque en verano se escasea muchísimo la comida. Ajá, entonces fíjense, usted tiene que plantear un problema que usted a ese problema ya está anticipando como una solución.
Solución, Usted sí. va a investigar si realmente el botón de oro puede servir como para suplementar al ganado. ¿Pero por qué? Porque entonces hay un problema con la ganadería bovina en verano, que disminuye el alimento, que los alimentos procesados son muy costosos, X y Y. Ok. Profe, pero entonces, o sea que cambiaríamos O sea, también la pregunta como tal. O sea, porque nuestro problema principal es ese, la lleguen alimentación. O sea, ese es como tal nuestro problema, la alimentación en los bovinos. al problema. O sea, por problema es lo que está pasando. No, van a proponer que van a buscar como una alternativa, van a revisar o analizar o evaluar, suplementar el ganado con botón de oro. ¿Me entiendes? En este Sí, momento realmente no vamos a analizar el botón de oro. Lo que vamos a analizar es el problema de la alimentación del ganado bovino. Y tanto para ustedes como para los que tienen Sachaín. O sea, porque la cuestión es no, porque a mí me parece que que cambio la soya por el Sacha Inchi, ajá, pero porque lo quiero cambiar, eso no es así. O sea, si el cultivo de soya se me da bien, si se produce buena soya, si el cultivar soya es igual de económico, ¿para qué lo voy a cambiar por harina de Sacha Inchi? O es que tengo una sobreproducción de Sacha Inchi y no hay yo que hacer con la Sacha Inchi. O el sashaichi puedo aprovechar toda la planta o solamente es el fruto. Entonces, ¿y por qué quiero hacer eso? Bueno, porque hay un problema raíz y ese problema que me hace llevar en pensar en hacer harina atrae el fruto de Sacha Inchi, es porque, bueno, estamos buscando alternativas para poder tener suficientes alimentos para cuando llegue la época de verano. Porque en la época de verano disminuye el alimento o hay que buscar algunos alimentos que tengan ciertas propiedades para que el ganado aguante el verano, por decir algo. O sea, estoy aquí dando ideas hacia lo que se me ocurre. Pero, o sencillamente, el problema es que en la época de verano se utiliza la soya para alimentar el ganado y la soya no tiene las suficientes propiedades como para mantenerlos nutritivos, o la soya también se quema en el verano, o sea, llega el sol y la quema, los cultivos de soya se secan. O sea, ese es el problema que tenemos que revisar. O sea, hablar de cultivos sostenibles también, ¿qué pasa? Bueno, es que en una comunidad los campesinos no salen de la pobreza, los cultivos se les llenan de plagas. Entonces, bueno, vamos a pensar en que esa comunidad pueda implementar cultivos sostenibles bajo ciertos parámetros. Vamos entonces a revisar cuáles son las soluciones que se ofrecen. Pero debe existir un problema. No sé si les queda un poco más clara la idea. Y claro, profe, o sea que nosotros podemos simplemente basarnos como bien dice, en el problema o la búsqueda de qué beneficio nos trae el Sachaenchi que que la misma soya, o basándonos Claro, o sea, en el sí, ensayo y sí, error. sí, sí, pero, ajá, es ensayo y error, pero es porque hay un problema, o sea, fíjate usted, fíjense en esto. Si yo tengo una buena producción de soya y son suficientes los cultivos de soya y la soya me funciona como alimento, entonces yo lo que quiero es buscar, eh, no tengo un problema porque yo puedo suplementar el ganado con soya, pero yo estoy es, viendo posibilidades de que la harina de Sacha Inche sea más nutritiva. Entonces, sencillamente, el problema sería el cambiar o la necesidad de buscar nuevas alternativas
de alimentos para el ganado. ¿Pero por qué? Entonces, fíjese, si yo digo que la soya es suficiente, ¿cuál sería el problema? Entonces tiene que haber algún otro problema. O la soya se me está quemando, o la soya cuando llega el verano no es resistente, o no hago suficiente almacenamiento de soya. Y entonces yo veo una alternativa en el Sachaín. Ahora, Entonces sería la exploración de nuevas fuentes alimenticias que sirvan como ingredientes alternativos. bueno, usted puede plantear eso, porque el problema no necesariamente tiene que ser algo negativo. Pero usted Porque puede se decir supone que vamos a investigar, entonces no tenemos que basarnos en tanto lío para realizar la claro, investigación, simplemente formularla. supongamos que usted tiene eso como problema. Ahora, ¿cuáles son las causas de eso y cuáles son los efectos de eso? Es lo único que tienes que hacer. Porque usted quiere, eso que me acabas de decir, ¿qué causa usted tendría de eso? ¿Y qué efectos tendría de eso que me acabas de decir? Listo, profe. Lo que quiero es que busquen la lógica, porque generalmente todos los temas que seleccionaron fueron así como solución. Pero ahora pensemos realmente en el problema. Entonces, fíjense, ya empiezan a hacer el trabajo. Yo voy a seguir acá conectado y cualquier consulta me la hace. Profe, una pregunta. Diga. Lo que le tenemos que entregar hoy, ¿qué es? ¿Cuántos pasos son? El árbol de problemas. Tiene que haber un tronco, el problema principal, tiene que haber unas causas y tiene que haber unos efectos. O sea, hacer los 5 pasos. Sí, hacer el árbol, sencillo. El problema con unas causas y unos efectos, nada más. Yo no estoy diciendo que me hagan una pamata, ¿no? Ni un cedro, sino que me hagan un árbol sencillo. Solamente el problema con sus causas y sus efectos. ¿Entendido? Ok, señor. Ese es el reto que les estoy planteando. O sea, la idea es que ustedes me muestren lo que ustedes hicieron, pues. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Para el próximo martes, el próximo jueves, perdón, analizar eso y ya les quedaría una semana para entregar el trabajo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, yo voy a tomar como 3 minutos y ya regreso. Y la grabación. Y espero que todos me estén escuchando porque la lluvia se pausó un ratico, pero volvió a empezar a llover muy fuerte.